Shalom, Dios les bendiga grandemente. Esta es la clase de Escatología Personal 1. Esta es la clase número 4. Luego que termine esta clase y ya esté preparado para la evaluación, puede solicitárnosla. Es necesario que haya tenido las anotaciones necesarias para poder llenar la evaluación, ya que será a partir de lo aprendido en estas 4 clases. Tiene esta semana para solicitarnos la evaluación luego que haya terminado de ver esta clase, ya que la evaluación está contenida en estas 4 clases y al concluir las 4 clases, entonces estará listo para tomar la evaluación. Debe tomar un día en el cual tenga el tiempo para llenar la evaluación, ya que el día que solicite la evaluación se le enviará. Ese mismo día que se le envíe debe llenar la evaluación. Es decir, que esperamos que tenga las anotaciones necesarias, las cuales puede usar para tu evaluación, ya que será de lo que anotaste, de lo que escribiste acerca de estas clases. Esperamos que sigan siendo de bendición. Esta es Escatología Personal 1. Luego entonces tendremos Escatología Personal 2. Y vamos a continuar con estos temas. Esta es la clase número 4. Es decir, son 4 clases por materia. Y hemos visto durante estas 4 clases, hemos visto estos temas que esperamos que hayan sido de edificación para tu vida. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca del problema antropológico. Estamos hablando de la escatología personal, estamos hablando de la esperanza del más allá. Hemos estado hablando de estos temas, hacia dónde nos dirigimos, la esperanza del individuo, cuál es. Estuvimos hablando de la afirmación cristiana. Estuvimos hablando del hombre moderno frente a la muerte. Estuvimos viendo diferentes sistemas de pensamientos acerca de la muerte, el existencialismo. Estuvimos viendo el positivismo, el materialismo y el sentido trágico de la muerte. Pero también estuvimos viendo en la clase anterior la perspectiva bíblica sobre la muerte, cuál es la raíz del mal, el salario del pecado. Es decir, todos estos temas que hemos visto es necesario que tenga las anotaciones necesarias para poder tomar la evaluación y así poder promover esta materia. En el día de hoy vamos a estar viendo el problema antropológico. Vamos a ver qué significa antropológico. Vamos a ver cuál es el problema antropológico, las consecuencias del platonismo, que vamos a estar hablando del platonismo que se contrapone con el cristianismo y lo que piensa el cristianismo. Y vamos a culminar con la dignidad del cuerpo humano, que es lo que la Biblia, es decir, la antropología a la luz de la palabra de Dios. Vamos a ver algunas citas bíblicas sobre esto y en esto se basa esta clase número 4 de escatología personal 1. Y vamos a estar leyendo la palabra de Dios para dar inicio
a esta clase en Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16. Vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dios añada sabiduría y bendición a nuestras vidas a través de sus santas y divinas palabras. Vemos que aquí nos dice la palabra de Dios y vamos a estar hablando de el problema antropológico, que antropológico, al hablar de antropológico, se refiere al estudio del ser humano de una forma integral, es decir, de su característica física y también de su cultura. Es decir, estamos hablando del hombre integral. Y al hablar del hombre integral, eso incluye todo relacionado al hombre, tanto como dice la misma palabra de Dios, al hombre, al ser que tiene y está formado por un cuerpo, por un alma y por un espíritu, y que ese ser se relaciona con las demás personas y tienen sus costumbres, su cultura, pero que sabemos que la regla y el libro por excelencia para moldear a ese hombre y a su cultura es la palabra de Dios. Y vemos que se contrapone el tema antropológico desde el punto de vista platónico y desde el punto de vista cristiano. Y consideramos 1 Corintios 3:16 porque nos dice el valor del cuerpo humano. Y dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Es decir, que el cuerpo, nuestro cuerpo está en nosotros mismos, somos importantes, tiene valor, va más allá a ninguna de las demás criaturas de la creación de Dios para el hombre, en la cual le dijo que se iba a enseñorear, que es una de las características de la imagen de Dios en el hombre, y es que a vía de enseñorearse, Dios le dio la capacidad de gobernar la creación, y le dio esa responsabilidad y ese derecho. Y vemos que dice, no sabéis que sois templo de Dios. Se lo dijo a la demás parte de la creación. Y en un momento Dios dice que ya no habitaría en lugar hecho de mano de hombre, sino que habitaría en el corazón del hombre. Es decir, que el hombre, nuestro ser, que está compuesto por espíritu, alma y cuerpo, es el templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Es decir, que este cuerpo, a diferencia de lo que creen otras religiones y a los que creen otros sistemas de pensamientos, el cuerpo del hombre es el templo de Dios, pero claro que es de aquellos que le han aceptado y que lo reciben como su Salvador. Y eso es lo que ocurre cuando recibimos y cuando alguien recibe a Cristo en su corazón, que Dios viene a morar a él, que Dios viene a habitar en el hombre, que su Espíritu Santo viene a morar en él y está en nosotros. Ahora bien, como dijimos, al hablar de antropológico, cuando hablamos de antropológico, estamos hablando del estudio del ser humano, de la persona, de su
totalidad, de la persona integral. Cuando se habla de integral es porque abarca todo lo relacionado a algo, en este caso todo lo relacionado al hombre. Y eso es lo que hace la antropología. Cuando se habla de antropológico se está hablando de esto. Y para definir el problema antropológico, José Jiménez Lozano es uno de los que se apega a la palabra de Dios para definir este problema. Y él dice lo siguiente, vamos a leerlo y vamos a ir analizando cómo él plantea el problema antropológico. Y dice, creo que está muy clara la total irrelevancia que tienen en el talante católico hispánico tanto el dogma de la resurrección de Cristo como el de la resurrección de nuestra carne. Es decir, que vemos aquí el problema antropológico, y es que, como dice él, la irrelevancia que tiene la resurrección de Cristo y por ende la resurrección de nuestro cuerpo, de nuestra carne. Es decir, que no se le da el valor. Y como dice la palabra de Dios, si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y como él dijo que él iba a resucitar y también prometió que nos resucitaría, entonces debe tener una relevancia. Y esa es una de las partes del problema antropológico, y es que no se le da la relevancia, se considera irrelevante en algunos dogmas la resurrección de Jesucristo y la resurrección de los muertos. Por lo tanto, no es solamente, como dicen en el pueblo, que el cuerpo con tierra tiene. No, este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y número 2, este cuerpo, aunque muera, no morirá eternamente, porque ha de resucitar para vivir eternamente con Dios. Estamos hablando, claro, de aquellos que le han aceptado, le sirven y permanecen hasta el fin. Y sigue diciendo José Jiménez Lozano, de ahí esas tremendas inscripciones desgarradoras en los cementerios que recuerdan la de los viejos paganos que no tenían esperanza. Por eso dice Pablo que no debemos desesperar, no nos debemos entristecer como los que no tienen esperanza. Es decir, sí nos entristecemos cuando alguien parte de esta tierra, pero no como los que no tienen esperanza, porque sí hay una esperanza, y esa esperanza es en Cristo Jesús. Y por eso Pablo dice que no quería que ignorásemos acerca de los que duermen, porque como hemos dicho en otra ocasión y como dice la palabra de Dios, para Dios bíblicamente la muerte del cristiano es dormir, porque es estar en descanso. Y dice, sigue diciendo Lozano, de ahí el tanto insistir en el polvo y en la nada. Es decir, que el hombre es cierto que vuelve al polvo, pero no ahí se va a quedar, sino que ha de ser resucitado. Entonces ahí radica parte del problema antropológico, que solamente estos dogmas y estas religiones quieren solamente hablar del polvo y de la nada. Y como sigue diciendo Lozano, y de ahí, en fin, el tremendo fatalismo de nuestro pueblo que no cree en la historia. Gentes que se dicen creyentes,
que se someten a las prácticas religiosas confiesan luego no creer en la resurrección de la carne, no creer en la resurrección del cuerpo. Entonces, el problema antropológico radica en eso, en que solamente secularmente, inclusive algunos creyentes, como dice José Jiménez Lozano, que algunos hasta en el mejor de los casos creen en un cielo y un infierno, pero entonces no creen en la resurrección. Entonces, si no creen en la resurrección, entonces hay un problema. Entonces ya no hay existencia más allá de esta existencia que tenemos aquí ahora. Entonces sigue diciendo, tragedia doble la de estas gentes, porque no solo se enfrentan con la muerte, como todos lo vamos a hacer si Cristo no viene antes. Entonces hay una tragedia doble, que se enfrentan a la muerte, en número uno, y que lo hacen armados de conceptos platónicos y no cristianos, platónicos y reales, de la mente solamente, basado en los razonamientos, como dice Romanos, en sus vanos razonamientos, en su necio razonamiento. Y si nos basamos en conceptos platónicos de la mente, de la imaginación, entonces no hay una esperanza viva, como nos lo habla la palabra de Dios. Por más que a tales conceptos platónicos se les quiera bautizar y darles pasaporte de cristiano. Sigue diciendo. ¿Qué más sigue diciendo? La teología y la piedad cristianas, sigue diciendo Jiménez Lozano, han quedado desde siglos imbuidas de platonismo. Dice que han sido la teología y la piedad cristiana han sido permeadas por el platonismo. Y bien dice él, como sigue diciendo, en el sentido de una dicotomía absoluta, alma y cuerpo, y descuidado el sentimiento del hombre. Como dice, te he amado demasiado, escribe Anfipe, para aceptar que tu cuerpo desaparezca y reclamar que tu alma es suficiente y que vive. Y luego, ¿cómo hacer para separarlos y decir, esta es su alma y este es su cuerpo? Sigue diciendo, ¿eran materia o espíritu? Una y otra cosa, pero inseparable. Y esa separación es un escándalo. La muerte es un escándalo, ciertamente. ¿Eran materia o espíritu? Sigue diciendo, una y otra cosa, pero inseparables. Sigue diciendo. Y vamos a concluir con esto, con lo que dice Jiménez Lozano, que a él también habla de otras cosas y está citando otro autor. Le ha ayudado en esa definición y ha roto el falso conformismo platónico. Él le llama un falso conformismo, no parecido a la esperanza del cristiano, que no es un conformismo, sino que es basado en la realidad bíblica, la realidad dada por el Creador y lo expresado por el Creador, no en un conformismo platónico de que el polvo y ya se tiene con el polvo y no hay algo más allá.
y entre otras cosas, lo que nos está queriendo referir acerca de la definición del problema antropológico es ese: el ligar lo platónico con lo cristiano, es decir, lo irreal. Al hablar de platónico se habla de algo irreal, de algo imaginario. Entonces no nos podemos basar en lo imaginario, en lo irreal, sino en lo real de la vida, que es parte de ella la muerte, pero que hay una esperanza de resurrección, y esa resurrección está en Cristo Jesús. Y estamos hablando de la primera resurrección, porque van a haber dos resurrecciones: una resurrección para vida eterna y otra resurrección para el gran juicio del gran trono blanco, del juicio del gran trono blanco, que se hará después, al final de la era. Es decir, que bienaventurados son los que tienen parte de la primera resurrección. Porque son bienaventurados? Porque la muerte segunda, que es el lago de fuego, no tendrá potestad sobre ellos. Entonces, es el problema de antropológico radica en dejarse guiar o permear o influir por lo platónico y no por lo bíblico. Y lamentablemente el cristianismo ha sido permeado por lo platónico, y vamos a ver la consecuencia del platonismo. ¿Cuál ha sido esta consecuencia que ha traído al cristianismo? Y vemos que con el platonismo entraron en la cristiandad los conceptos gnósticos, más o menos camuflajeados. Es decir, que una de las consecuencias del platonismo es que permearon los conceptos gnósticos. Estuvimos hablando anteriormente de lo que era gnóstico. Gnóstico es conocimiento, y lo que se basa es en el conocimiento para llegar a ser y a llegar a ser como Dios y alcanzar la divinidad. Estuvimos hablando de gnóstico y agnóstico, que agnóstico es lo contrario de gnóstico, que no se puede tener un conocimiento del Ser Supremo, que es Dios. Y los gnósticos se basan solamente en el conocimiento, en la búsqueda del conocimiento, pero sin espíritu. Y número 2, la consecuencia del platonismo es el odio a la materia, el desprecio del cuerpo, porque eso es lo gnóstico que permeó con el platonismo en el cristianismo: el desprecio del cuerpo, el solo énfasis en los pecados de la carne. En suma, el miedo a la muerte. Es decir, que el miedo a la muerte es una de las consecuencias. Y del platonismo también vemos otra influencia y consecuencia negativa en el cristianismo, y es que también se le da mucho énfasis al que Dios no le interesa el cuerpo del hombre, sabiendo que, como vimos en 1 Corintios 3:16, que es el templo. Es decir, que sí es importante el cuerpo del hombre, porque vemos que se dice que Dios solamente mira el corazón, no le importa el cuerpo del ser humano. Y esto es como consecuencia de la influencia platónica, de la influencia gnóstica en el cristianismo, que ha permeado y ha traído esa consecuencia y esos conceptos
que se dan vienen de aquí. Y como dijimos, otra de las consecuencias del platonismo que viene permeado a través del gnosticismo es el miedo a la muerte. Sabemos que como seres humanos no deseamos partir de esta tierra, pero no debemos de tener un miedo en el sentido de que sabemos para dónde vamos. Y si sabemos para dónde vamos, ningún pensamiento irreal, ninguna corriente imaginaria de pensamiento o gnóstica nos puede desviar de lo que Dios dice, porque esa es la guerra que hay entre la verdad y la mentira. Y el platonismo lo que se centra, como hemos visto, en lo irreal, en lo imaginario. Los gnósticos se centran solamente en sus investigaciones y estudios acerca del más allá, pero el cristianismo debe basar su creencia en lo que dice la palabra de Dios. Y el problema del platonismo permeado en el cristianismo es que se le da más importancia a los estudios acerca de la Biblia que la misma Biblia. Es decir, es algo paradójico. Debe ser lo contrario, porque la Biblia es el canon, y como canon es el que mide los demás conocimientos. No los demás conocimientos, investigaciones, como se llamen, van a medir lo que es bíblico, porque lo bíblico es lo revelado por Dios. Por lo tanto, ningún estudio acerca de lo revelado por Dios puede estar por encima de la misma palabra de Dios. Hay muchas más informaciones, pero vamos a continuar. Y vemos que el platonismo nos ha impedido observar en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento que el Nuevo y el Antiguo Testamento entiende el estado final del creyente en términos de la resurrección de los muertos. El platonismo no nos deja ir más allá. Por lo tanto, y por eso es muy importante el estudio, la lectura de la palabra de Dios por completo. El que no estudia, ni ha leído, ni ha estudiado la palabra, la Biblia por completo desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene un conocimiento a media de lo que Dios dice acerca de estos temas antropológicos, de estos temas relacionados con el hombre, en el sentido también, como dice, que el platonismo nos ha impedido. El platonismo ha impedido observar que el Nuevo Testamento entiende el estado final del creyente en términos de la resurrección de los muertos. ¿Cuál es el estado final? Es en la palabra de Dios. No nos podemos basar en revelaciones. No nos podemos basar en imaginaciones. No nos podemos basar en lo irreal, sino en lo que Dios dice en su palabra. Y el platonismo, el gnosticismo y todas las religiones que lo arropan no pueden entender que en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento se habla bien claro acerca de el estatus o la condición del creyente en términos de la resurrección de los muertos. Hay muchos pasajes que expresan el gozo del pensamiento de que aún la muerte física será vencida, como el mismo Pablo lo dice, que llegará el momento cuando será absolvida en victoria, que llegará un momento
en el cual podemos decir: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está? Es decir, que será vencida la muerte física. Sí será vencida, y lo creemos porque la palabra de Dios lo dice. Será vencida, y vemos que al ser vencida la muerte, entonces seremos y estaremos por la eternidad con Cristo Jesús. Y al formar parte integral del pensamiento cristiano, la victoria sobre la muerte física constituye uno de los frutos de la actividad redentora de Cristo. Cristo venció la muerte. ¿Por qué? Porque es el único que resucitó y no ha vuelto a morir. Vive por la eternidad. Y esa es la promesa de Cristo, la promesa de Dios para nosotros. Es decir, esto el platonismo no lo puede entender, no lo observa, no lo toma en cuenta, porque como es una corriente que se va, repetimos otra vez, a lo imaginario, a lo irreal, pero la realidad es que sí Cristo venció la muerte, y nuestra esperanza y confianza está en lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Por lo tanto, será lógico considerar la muerte física como una de las consecuencias del pecado. Como la misma Biblia lo dice, que la paga del pecado es la muerte. Eso la Biblia lo dice. Y al tener una creencia basada en lo que dice la palabra de Dios, entonces podemos decir como Pablo que el morir es ganancia. Esto no lo reconoce, ni lo entiende, ni lo cree el platonismo, ni ningún otro sistema. La antropología platónica, con su dicotomía absoluta, dualista, cuerpo-alma, ha impedido valorar el cuerpo y la creación. Vamos a ver lo que nos dice Génesis 1:27. Y repetimos, eso es lo que la antropología platónica ha obviado. Ha impedido valorar el cuerpo y la creación en su justo valor. ¿Cuál es el valor del cuerpo? Para esto no hay valor, pero sí tiene un valor. Sí Dios lo toma en cuenta. Sí es de Dios. Con la valoración que Dios mismo da en Génesis 1:27. Vamos a estar leyendo desde el 27 hasta el 31. Y vamos a estar viendo. Y creó Dios al hombre a su imagen. Es decir, que este cuerpo es creado a imagen de Dios. Es decir, que este ser, estamos hablando del ser integral, está creado a imagen de Dios. Y como vimos, es el templo de Dios. Dios ha decidido y decidió ya no habitar en templo hecho por manos humanas. Y este templo está hecho por manos divinas. Por lo tanto, el cuerpo sí tiene valor. Y la antropología platónica no le da el valor que el cuerpo tiene. Pero aquí vemos: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Es decir, que sí hay valor en el ser humano. Sí hay valor en nosotros, en nuestro ser espiritual, mi cuerpo. No solamente el cuerpo. Aunque al hablar de antropología platónica, vemos que no le da el valor al cuerpo, solamente se limita a la hora, se limita a esta existencia y no va más allá. Pero la palabra de Dios va más allá,
porque Dios nos creó a su imagen, nos creó con eternidad, y en el hombre hay eternidad, sea para salvación o para condenación, para vivir separado de Dios por la eternidad o con Dios por la eternidad. En el hombre hay eternidad. Dios puso eternidad en el hombre, y este cuerpo será resucitado si muere, y el cuerpo aún del impío será resucitado para el gran juicio final. Y dice, varón y hembra los creó. Esto está muy claro, varón y hembra. No hay otro género, no hay otro sexo, sino varón y hembra. Dios creó varón y hembra. Lo demás es influencia del enemigo, que siempre ha querido dañar la creación. Desde el principio quiso dañar la creación, y tuvo en parte una victoria, pero Cristo lo venció y lo derrotó en la cruz del Calvario. Dice el 28, y los bendijo Dios. Es decir, que hay bendición en la creación de Dios, que fue creado a su imagen. Dios lo bendijo, hay bendición, es decir, que hay valor en el hombre, al contrario de la antropología platónica. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread, que es otra característica de la imagen de Dios en el hombre. Señoread. Dios le dio y le puso al hombre para que señorease en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Es decir, que al principio esto fue lo que Dios le dio al hombre para comer. Aunque, claro, no vamos a hacer una doctrina de este versículo para decir que solamente el hombre debe comer vegetales, que inclusive ya hay grupos, aunque usted no lo crea, pero lo hemos visto, y hay grupos que están detrás de que se elimine y se prohíba que el hombre coma carne, porque eso es abuso contra los animales. Yo estuve viendo eso, y hay personas que sí están en eso, aunque sabemos que hay algunas religiones que dicen que es pecado comer carne, pero si lo leemos desde este versículo, sí. Pero luego vemos Dios como dice que podían comer de la carne y lo que podía comer. Algunas no la podían comer, pero luego vemos cómo Dios le dice al mismo Pedro que lo que él santificó no lo llame inmundo, y que comiera de todo lo que vendan, que lo podía comer los animales. Y vemos cómo sigue diciendo el 30, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Es decir, todo lo que Dios hizo es bueno. Todo lo que Dios creó era bueno. La maldad entró por
el mismo hombre, pero todo lo que Dios creó fue bueno. La maldad surgió por la misma criatura. Sabemos que en su original, el primero en el cual se halló maldad fue en Lucifer, y por eso fue destronado. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Entonces ahí vemos la consecuencia del platonismo en el cristianismo. Ahora vamos a ver desde el punto de vista bíblico la dignidad del cuerpo humano. Ya vimos y estuvimos viendo una parte como en Génesis que nos habla en el 1:27 que Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Y eso es la dignidad del cuerpo humano. La dignidad del cuerpo humano se basa en lo que Dios creó. Fue Dios que creó con su mano al hombre y le dio luego soplo de vida para que tenga vida eterna. Al no saber apreciar la dignidad del cuerpo humano y de la materia, se ha privado así, bajo los auspicios del platonismo y aún del aristotelismo, el hombre hispánico de la más grande esperanza cristiana, según lo que dice la Biblia. Es decir, se ha privado. ¿Qué es el cuerpo en la antropología bíblica? Porque ya vimos que en la antropología platónica el cuerpo no tiene el valor que en verdad tiene. No se le da el valor que en verdad tiene el cuerpo humano. Y en la antropología bíblica es un obsequio de Dios, es un regalo de Dios, no solo dado, sino también amado por el Creador. Dios nos lo dio, Dios nos formó, pero también Dios nos ama. Y como dice la Biblia, que de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? De una manera que nunca nadie la ha amado, porque se dio a sí mismo. Se dio a sí mismo, se entregó a sí mismo para que el hombre pudiera tener la oportunidad de ser redimido, para redimir al hombre. Y vemos que el cuerpo en la antropología bíblica es un regalo de Dios, que Dios lo ama, que Dios lo mantiene y que Dios le ha dado la creación y le ha dado todo lo creado y todo lo que necesita para su sustento. Vamos a ver algunas citas bíblicas, como por ejemplo Juan 4:24. Vamos a buscar Juan 4:24. ¿Qué nos dice Juan 4:24? Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es decir, estamos hablando, y aquí vemos que Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Es decir, que aquí va más allá. Y aunque nos vamos a concentrar en el cuerpo humano, aquí está hablando del espíritu. Y vemos que el Espíritu Santo se comunica con nuestro espíritu. Nuestro espíritu edifica nuestra alma y nuestra alma está en este templo que es la carne. Y vemos aquí que con la intención de que el hombre sirva como instrumento de glorificación a Dios,
Dios nos dio este cuerpo para glorificarle a Dios y para mantenerlo en sacrificio vivo. Y Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Nuestro espíritu, nuestra alma están asentadas en este cuerpo. Es decir, que este cuerpo tiene el medio por el cual Dios quiere que le adoremos. Y le vamos a adorar en este cuerpo, en espíritu, pero estamos en este cuerpo. Y Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Eso es lo que Dios quiere, un sacrificio vivo. Y ese sacrificio está en nuestro cuerpo, no para hacer un sacrificio ya como lo hizo Jesucristo, ya Él lo hizo, pero sí para doblegar los deseos contrarios a Dios y doblegarlo y llevarlo a Cristo Jesús. Como dice Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16, como estuvimos leyendo al principio en la introducción de la clase, Primera de Corintios 3, 16, que nos dice que nuestro cuerpo es el templo de Dios. El templo de Dios en nuestro cuerpo, es decir, que no es cualquier cosa. Nuestro templo es el asiento de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Por lo tanto, en la antropología bíblica, el cuerpo tiene y el hombre en su totalidad tiene su valor. Es un regalo de Dios, es hecho por Dios. Y lo que es hecho por Dios, como vimos, dice, es bueno en gran manera. Es bueno en gran manera. Dios lo hizo bueno en gran manera. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro 2:5. Primera de Pedro 2:5. Vamos a leerlo. Se me fue por aquí. Primera de Pedro 2:5. Aquí están hablando de la piedra viva. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es decir, es todo nuestro ser como piedras vivas. Como dice la palabra de Dios, el mismo Dios santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Es decir, que estamos hablando que incluye también el cuerpo, que debe ser y que es el templo del Espíritu Santo. Somos templo. Y dice, vosotros también como piedras vivas. Somos piedras vivas. Es decir, somos seres vivientes, ser edificados como casa espiritual. Tenemos que ser edificados y como sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Ese es el culto racional. Casa viva, piedra viva es una casa viva, viva para el Dios viviente. Asimismo, nuestros miembros carnales son miembros del cuerpo de Cristo, dada la unión de todos los creyentes en Cristo y entre ellos, lo cual produce el llamado cuerpo de Cristo. Es decir, que estamos hablando también del cuerpo, del conjunto de todos los creyentes, como el cuerpo de Cristo. Aquí vemos lo que es el cuerpo en la antropología bíblica.
El cuerpo es, número uno, el templo de Dios, del Espíritu Santo. Número dos, el conjunto de todos los creyentes es el cuerpo de Cristo, que es mucho que decir. Es decir, que aquí es que está en la antropología bíblica el valor que debe tener el cuerpo. Nadie aborreció, como dice la palabra de Dios, nadie aborreció jamás a su propia carne. Sí, no hay que aborrecer el cuerpo, no hay que aborrecer, cuando hablo aquí de la carne, es del cuerpo, sino que la sustenta y la cuida. Nosotros sustentamos y cuidamos este cuerpo para que no se enferme, para que no se desintegre, para que no sufra daño, lo cuidamos. Nadie en su sano juicio aborrece su carne, hablando del cuerpo, no hablando de la carne como los deseos pecaminosos, sino del cuerpo. Lo sustentamos, dice aquí la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versículo 30, y dice: sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Es decir, que el cuerpo en la antropología bíblica, aquí vemos en Efesios 5:30 algo sumamente importante. Dice: nadie aborreció jamás su carne, sino que la sustenta y la cuida. Nadie aborrece su cuerpo en su pleno juicio, sino que lo cuida, por eso lo asea, por eso lo alimenta, por eso lo cuida, por eso toma en muchos casos los medicamentos necesarios, se abstiene de algunas cosas. ¿Por qué? Porque lo cuida. Y mira, aquí dice: como también Cristo a la iglesia. Y cuando habla de la iglesia, está hablando del cuerpo de Cristo. Sí, que el cuerpo en la antropología bíblica tiene su justo valor, tiene el valor que en verdad tiene. Y es un valor que va más allá de lo imaginario, de lo irreal. Es algo real porque es el cuerpo de Cristo. Porque somos miembros de su cuerpo. Somos miembros del cuerpo de Cristo, de su carne y de sus huesos. Sí, estamos hablando del cuerpo aquí. Y vemos que Pablo podía decir que nadie aborreció jamás su carne. Antes bien que la cuida y la sustenta, así como Cristo lo hace con la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Más aún, el cuerpo es propiedad del Señor. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 6:13. 1 Corintios 6:13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Es decir, que aquí en la antropología bíblica vemos que el cuerpo tiene una relación entrelazada con el Señor. Dice, sino para el Señor. El cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Es cuando dice Jesucristo, que hablando Jesucristo, que el Padre está en él y en el Padre. Es decir, nuestro cuerpo es para el Señor y el Señor es para nuestro cuerpo. Ahí está hablando de una unidad con Cristo. Por eso es que somos el cuerpo de Cristo. Hay una unidad, nosotros en Cristo y Cristo en nosotros.
Eso es lo que quiere decir la unidad perfecta. Es lo que dice aquí Pablo en 1 Corintios 6:13. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Ahí está hablando de la totalidad del vínculo del cristiano con su Salvador. Esto es lo que nos plantea la antropología bíblica, a diferencia de la antropología platónica, que va ligada con el gnosticismo. Vemos aquí que se le da el justo y se le ve al cuerpo en una totalidad con Dios, con su Creador, con su Salvador, no una simple comunión de alma. No es solamente del alma, sino también del cuerpo. El cuerpo habla literalmente aquí. Es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Una comunión de la persona total, cuerpo y alma. Alma, cuerpo y espíritu. No solamente el alma, no solamente el corazón, el cuerpo también. El cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Es decir, debe haber una comunión, una relación con el dueño, con el creador, con el Señor. Señor, lo que significa dueño, amo. Entonces, si Jesucristo es nuestro Señor, Jesucristo es nuestro dueño, nuestro amo. Esto desmiente lo que piensan muchos acerca del cuerpo, y que lamentablemente el cristianismo ha sido permeado por el platonismo, y esto lo ha llevado a salirse de la realidad de lo que dice la palabra de Dios, ya que el platonismo no toma en cuenta lo que dice la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, acerca del cuerpo, no solamente el alma. Está hablando aquí del cuerpo en esta cita bíblica, como 1 Corintios 6:13, que el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Y si el alma no fuese inmortal, no se explicaría que Cristo se hubiese hecho hombre y hubiera muerto en la cruz. El cuerpo no es digno de redención, solo el alma. Por eso hay resurrección de los cuerpos. El alma vuelve al cuerpo. Claro, será un cuerpo glorificado. Y lo que hayamos quedado será un cuerpo transformado. Pero aún así un cuerpo glorificado, un cuerpo transformado, un cuerpo que ya no se corrompe, un cuerpo como el hecho en el principio, como Dios creó al hombre, el hombre vuelve a su estado original si confiesa a Cristo como su Salvador. Gracias, Padre, te damos por tu santa y divina palabra. Gracias por este mensaje. Gracias por tu amor. Gracias por la esperanza que tenemos en ti de tener esta vida eterna, y que aún después de esta vida hay más vida y aún mejor. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de los hermanos, a cada uno de los que ven esta clase. Bendícele, dale sabiduría, dale entendimiento. Una vez más te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les continúe bendiciendo. Si ha terminado esta clase, ya ha visto las 4 clases de Escatología Personal 1. Ya puede pedir la evaluación si te sientes preparado para tomarla. Tiene una semana para pedirla, y el día que la pida debe estar preparado para recibirla y enviarla ese mismo día. El día que te la enviemos, ese mismo día debes retornarla para así corregirla, y esperando que pueda promover y volver
y continuar con escatología personal 2, que vamos a estar hablando de estos temas escatológicos acerca del hombre. En el día de hoy estuvimos hablando de la antropología y del problema antropológico, pero estuvimos hablando de la antropología bíblica, que es basada en la santa y divina palabra, y vimos la esperanza del hombre, el fin del hombre, la continuidad del hombre, pero en Cristo Jesús la vida eterna, la resurrección para la vida del hombre. Dios le bendiga grandemente. Shalom.